La tenencia de la tierra. Países de América Latina y el Caribe, tras estudios, han sido considerados los más inequitativos de este planeta. Pero este problema no es actual, sino que ha ido evolucionando con la historia. Hay muchos factores que influyen en esta desigualdad tan marcada, pero centrémonos en un problema en especial, que es la tenencia de la tierra. Es común equivocarnos con dos términos, que son la tenencia y la posesión. Cada uno de estos dos tienen efectos legales distintos. Quien tiene no siempre es el dueño de algo, puede ser solo un representante o solo tener el permiso de tener esto. Mientras que la posesión te hace ser el dueño de este algo y tener la autoridad de consentir a alguien más para que pueda utilizarlo. Para hacer constar que yo poseo algo, necesito llevar a cabo un registro y así poder ejercer con plenitud todos los derechos y facultades que la ley acuerda. Existen también diferentes sistemas de tenencia, que son las normas, las autoridades, instituciones y derechos de administración, como títulos, etc. Generalmente, la tierra es adquirida por herencia, cuando se le da a algún familiar o a alguien cercano al momento de fallecer, también por adjudicación o por la compra de esta. Ahora sí, volvamos a nuestro tema principal. Como habíamos mencionado antes, en América Latina y el Caribe hay mucha desigualdad, y según estudios del 2016, que nos dan a conocer la situación actual de Guatemala con respecto a la tenencia de la tierra, hay un 57% que le pertenece a productores comerciales, mientras que apenas el 22% llega a ser de un 92% de productores a pequeña escala. Hay un 75% de la población en el área rural que padecen situaciones de pobreza, en donde 6 de cada 10 son indígenas. Y esto, con el pasar de los años, ha sido la causa de más de 1.300 conflictos agrarios, según reportes del 2013. El país posee una riqueza de suelos, variedad de climas beneficiosos, en donde es posible sembrar casi cualquier cosa. Pero que en contraste existen en el país una de las cifras más altas en todo el mundo de niños menores de 5 años que padecen de desnutrición y viven en pobreza. Causa de esto, muy importante, es toda la situación y la escasez, también la mala organización de la tierra, que no es capaz de satisfacer las necesidades básicas de alimentos en el pueblo. El inicio, o el primer cambio, al que nos vimos afectados fue la colonización de 1523, que significó el comienzo del acaparamiento de tierras a gran escala, también de la explotación indígena como esclavos al servicio de los españoles, en donde vemos que luego de la conquista, cada uno de los altos oficiales y conquistadores recibió trozos de tierras, se las repartieron según el rango de cada uno. También vemos la expulsión de muchos indígenas de sus tierras. Otra época importante fue la llegada de la independencia, en donde no fue más que la consolidación del dominio político y económico de la élite basada en la posesión de tierras y cultivos, especialmente los monocultivos como el café, el cacao y la aparición de decretos por gobiernos liberales, en donde se limitaban más derechos y aumentaba la posesión de tierras indígenas. Las personas en el poder se dieron cuenta que el acceso a la tierra era la clave para la realización de otros derechos, para tener una alimentación adecuada y escalar aún más en el poder. Así que con la privatización de la tierra, se permitió confiscar fácilmente muchas tierras, consideradas como terrenos baldíos. Desde finales del siglo XIX, con el objetivo de recaudar divisas extranjeras, Guatemala se ha centrado en la agricultura de exportación, en donde los grandes terratenientes han aumentado la acumulación del capital y se ha implementado el colonato. Por la presión demográfica y la expansión de grandes plantaciones, la alimentación del campesino cada vez va haciéndose más inseguro y las diferencias van haciéndose cada vez más grandes. Durante las primeras 4 décadas del siglo XX,
Guatemala tuvo muchas dictaduras militares que contaron con el apoyo de Estados Unidos, como es el caso de Ubico, y también el gobierno de Federico Ponce Báidez, el cual fue derrocado por marchas de estudiantes, trabajadores, también con el apoyo militar de personas que estaban en desacuerdo con las decisiones que se estaban tomando, ya que sus intereses no eran para el bienestar del pueblo. Tras haber derrocado a Federico Ponce Báidez el 15 de marzo de 1945, Juan José Arévalo fue elegido, y esta vez democráticamente, ya que todo el pueblo lo apoyaba. En ese tiempo se decía que todos vivían o sentían ese arevalismo y socialismo espiritual que Arévalo lograba transmitir al pueblo. Con este presidente se lograron ver grandes reformas en la administración democrática, mejoras en la educación, la protección de trabajadores, también la reforma agraria, y luego de muchos años se llegó a mejorar considerablemente las condiciones de vida del pueblo en áreas urbanas y rurales, y que a pesar de tener las mejores intenciones con la reforma, muchos no estaban de acuerdo con esto. Para esta época no sucedieron mayores problemas, sino que hasta la llegada de Jacobo Arbenz, quien fue llevado al poder en 1951. A diferencia de Arévalo, él sí tenía como prioridad la reforma agraria y la llevó a cabo a través del Decreto 900, en donde él deseaba terminar con el régimen agrícola, mejorar la situación de los campesinos, que los ciudadanos fueran capaces de ser autónomos económicamente, y con esto fue posible expropiar más de 600.000 hectáreas, principalmente de la United Fruit Company, donde favoreció a unos 80.000 campesinos aproximadamente. Todo este proceso fue llevado a cabo legalmente, con las mejores intenciones, pero Estados Unidos no estaba contento por eso. La CIA fue el protagonista del derrocamiento de Arbenz, con la operación llamada PBSUCCS, en donde Arbenz fue llamado y tratado como comunista frente al pueblo, y luego de haberse marchado en 1962, el gobierno firmó el decreto de 1551, en donde, como una reacción a las reformas de Arbenz, se anularon la mayoría de decretos, se puso fin a las expropiaciones y cada tierra fue devuelta a su dueño anterior. Parecía una guerra interminable, hasta que en 1996, con los acuerdos de paz, llegó a su fin. Surgieron muchos acuerdos con la intención de enmendar los problemas. De todos, existían 3 acuerdos especiales que trataban sobre el tema de la tierra. Y también una decisión importante fue la fundación en 1997 de la Agencia Fontierras, que promovía la transacción transparente de la tierra. Se abordaron muchos temas y se dieron varios cambios, pero, como es de costumbre, la falta de voluntad política, la impotencia para tratar cuestiones fundamentales de la tierra, en la actualidad aún siguen existiendo muchos procesos sin acabar y una enorme desigualdad. Por un lado, es un país rico, fértil, que Centroamérica es el país con mejor economía, según la PBN, Producto Nacional Bruto, que desde el 2000 se ha triplicado, y aún así, por el otro lado, el 59% de la población vive en pobreza. Ciertamente, el coeficiente de Gini en el 2006 decía que Guatemala había disminuido su pobreza, pero sabemos bien que este coeficiente no profundiza a pueblos distantes, ni tampoco va a reflejar la pobreza real a la que estamos pasando. Pensar que tenemos un ecosistema tan rico, generoso, y aún así no hemos logrado erradicar el hambre y la desnutrición. La población ha tenido que emigrar a zonas altas debido a la expansión urbana y la falta de acceso a tierras aptas para cultivo. Sin embargo, se ha mantenido de pie gracias al cultivo de granos básicos, como lo son el maíz, el frijol, el café y también la calabaza. Aunque en las últimas décadas, la política gubernamental, la gran parte de pequeños productores, han sido llevados a cambiar los cultivos de granos básicos a hortalizas, por su demanda en la exportación. Todo esto conduce a un aumento en la utilización de abonos, químicos, pesticidas, un labrado intensivo en los campos pequeños, lo cual afecta gravemente a la fertilidad del suelo y contamina el ambiente. Muchos pequeños agricultores que cultivan su tierra a los alrededores de estas plantaciones
han lanzado denuncias de que se ven afectados por la contaminación y hasta ha llevado a la destrucción de sus cosechas debido a la gran polución de agua y de la tierra. Aunque sea duro de creer, el gobierno, en donde vemos varios casos de niños en desnutrición, prefiere exportar alimentos que utilizarlos acá adentro. Y curiosamente, los alimentos importados de otros países son los alimentos básicos de acá, que provienen en su mayoría de Estados Unidos. Ya no estamos en épocas como la colonización, pero la esclavitud sigue existiendo con distintos nombres. La necesidad de varias familias las obliga a trabajar en fincas sin distinción de género ni edad, bajo condiciones deplorables. La mayoría de trabajadores son indígenas, que por falta de educación o conocimientos no saben de sus derechos. Por la demanda que hay en ciertos productos, la mayoría de fincas en las que los agricultores llegan a trabajar están dedicadas a producir productos como lo son la caña de azúcar, el aceite de palma, los plátanos, café y ciertas verduras. Mientras unos viven de esta forma, otra gran parte de estos agricultores, al ver las condiciones en las que se trabaja, decide emigrar a otros países, especialmente a Estados Unidos, para así conseguir mejores ingresos y la oportunidad de sobrevivir. En Guatemala particularmente, las mujeres indígenas son vulnerables a la discriminación. Se han impulsado políticas para fomentar la igualdad, pero no han habido resultados. Respecto al trabajo, las mujeres trabajan en la agricultura, pues estas son poco remuneradas, el trabajo no se les reconoce y no solamente se les paga menos, sino la discriminación es muy notable. Apenas el 8% de estas mujeres son propietarias de tierra, según estudios. En todo este caos existen organizaciones que han intentado y que siguen presionando al gobierno para que apruebe leyes en apoyo a la agricultura de la familia, para así lograr una seguridad alimentaria, un crecimiento inclusivo, un desarrollo social y de infraestructura rural. Según análisis, existen 4 pilares para lograr la seguridad alimentaria. Número 1, la disponibilidad de suficiente comida. 2, el acceso a una sana alimentación. 3, la utilización, que quiere decir acostumbrarnos a llevar una dieta nutritiva. Y 4, la estabilidad, o sea, disponer de un acceso a alimentación estable, confiable y constante. Según el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, declarado por la ONU, se debe consultar por adelantado a las comunidades indígenas antes de la expropiación de sus tierras. Sin embargo, no se lleva a cabo este proceso. Todo este problema se puede resolver tomando en cuenta 4 aspectos muy importantes. Número 1. El respeto por el derecho a participar, en donde para la explotación de algún recurso se consulte previamente tras haber un diálogo y también un compromiso de las empresas con el pueblo. Número 2. La protección a los derechos humanos. Número 3. Que se declaren nuevas reglas, normas que prevengan las violaciones de la agroindustria y en donde la industria minero-energética tengan un seguimiento para que puedan cumplir todas estas reglas. Número 4. El cumplimiento del derecho de una alimentación, ya que uno de los problemas más grandes del país es la malnutrición infantil, que no solamente afecta a su niñez, sino que causa severas consecuencias a lo largo de su vida, entre otros aspectos que pueden llevar a la unión y solución de toda esta problemática.